Las caricaturas no suelen estar pensadas para dar miedo, pero cuando eres un niño, cualquier cosa puede hacer que te cagues del horror. Bastaba una cara rara, un sonido extraño o una escena que no entendíamos del todo para quedarnos traumados por días. Y justo por eso mismo, hoy me tomé el trabajo de reunir los episodios y escenas más perturbadoras y aterradoras en caricaturas que pude hallar. Pero ya ahora sí, vamos de una a lo que vinimos, a los momentos en caricaturas. Y antes de continuar con el video, quería compartir algo muy genial con ustedes. Últimamente he estado metiéndome en el mundo del trading y he encontrado una plataforma increíble llamada Pocket Broker que hace que realizar operaciones y alcanzar mis metas sea súper fácil. Yo, por ejemplo, quiero comprar un teléfono nuevo porque el mío ya está en las últimas y aquí es donde entra Pocket Broker a salvarme. Lo único que tuve que hacer para conseguir $100 fueron 3 simples pasos: descargar la app y registrarme, abrir mi primera transacción y esperar mis ganancias en un par de horas. Y si estás listo para empezar a operar como yo, no te preocupes que configurarlo es muy sencillo. El proceso de registro en Pocket Broker es súper rápido. Puedes registrarte con tu correo electrónico, Google o Facebook en solo unos clics. Además, les tengo un regalo súper especial y es que si usan mi código RB25 al registrarse, recibirán un bono en su primer depósito. Y cuando llegue el momento de retirar sus ganancias, Pocket Broker les ofrece muchas opciones seguras: transferencias bancarias, billeteras electrónicas o incluso criptomonedas, con 0% de comisión en retiros, soporte 24/7 y más de 130 activos que ofrecen hasta un 92% de rendimiento. No pierdas tiempo, revisa Pocket Broker ahora mismo, regístrate a través de mi enlace en la descripción y no olvides usar mi código RB25 para obtener un bono. Y bueno, sin más que decir, vamos al tema. Bob Esponja es una caricatura que nos ha traumado a todos en al menos una ocasión, ya sea que te hayas asustado con el close-up a la mariposa, por las caras que Patricio y Bob Esponja ponían en el episodio de Caras Congeladas, ¡El Gary! ¡Miau! o por algo tirando llamas a lo asqueroso como cuando Bob se clava una astilla. Todos estos momentos tienen algo en común, y es que si los analizamos bien, realmente no nos daban miedo por alguna figura o criatura en sí, sino más bien por esa sensación de extrañeza que emitían, porque se entonaban completamente con el tono alegre y colorido de la serie. Por ejemplo, casos como el episodio SB-129, con la escena de Calamardo totalmente solo en un vacío blanco, con voces de fondo, dando esa sensación existencial rarísima, o el episodio del abismo, cuando Bob y Patricio toman el camión equivocado y llegan a una ciudad extraña donde todo era oscuro y silencioso. Estos son ejemplos de que realmente Bob Esponja podía dar miedo sin la necesidad de mostrar monstruos o criaturas, sino simplemente por la sensación que transmitía. Esa incomodidad, ese silencio o ese sentimiento de que algo no estaba bien eran suficientes para ponerte nervioso de niño. Pero claro, no todos los sustos en la serie venían de lo raro o lo existencial. A veces se ve un villano o una situación directamente aterradora, y ahí es donde entra uno de los episodios más aterradores. Tuvo un accidente. Es el episodio número 56 de la tercera temporada de Bob Esponja, y es uno de los episodios que personalmente más me traumó de niño. Si tuvieron la suerte de no haber visto el episodio de niños, siéntanse muy agradecidos, pero lamentablemente para efectos de este video les tengo que hacer un pequeño resumen. Todo empieza cuando Bob Esponja, Patricio y Arenita estaban esquiando en una montaña. Ahí mismo Bob Esponja sufre un accidente y acaba en el hospital. Cuando despierta se da cuenta que se había fracturado el trasero, por lo que el doctor le dice que no se preocupara porque se iba a recuperar, pero que ojo, porque si no tenía más cuidado podría acabar usando un trasero mecánico. Bob escucha esto y se aterra, por ello decide que nunca más iba a volver a salir de su casa para cuidar su trasero. Arenita y Patricio se enteran de esto y tratan de convencer a Bob para que saliera de su casa, pero él no cede. Luego de varios intentos fallidos se les ocurre un plan de 1000 de IQ. Patricio se disfrazaría de gorila para atacar a Arenita, haciendo que Bob saliera a rescatarla. Al momento de que hacen esto, Bob se da cuenta de que el gorila era Patricio, o al menos eso es lo que todos pensábamos. ¡No vas a venir a salvarme! Oye, Arenita, ¿quién es tu amigo? Pero tenías que estar disfrazado de gorila. ¡Un gorila de verdad!
ese gorila realista aparece de la nada y se los empieza a brillar a todos. Ahí en medio de la pelea, Bob dice que le resultaba muy extraño que un gorila cualquiera estuviese debajo del mar, ya que los gorilas teóricamente no pueden respirar bajo el agua. Al oír eso, el gorila se va tan tranquilo de la escena montado en una cebra. ¿Qué está haciendo un gorila aquí en el fondo del mar? Es curioso que lo preguntes, pensándolo bien, porque el mar es... George, ¿dónde diablos estás? ¡Vámonos de aquí! Todo muy raro, pero extrañamente perturbador a la vez. Y si creen que esto ya es raro, espérense, porque en la escena final sale esta familia como viendo el episodio. Les voy a poner la escena porque no sé ni cómo describirla. Este episodio, en mi opinión, es uno de los más aterradores de Bob Esponja. Y yo sé que ya viéndolo de adulto, quizás un tipo vestido de gorila no sea tan aterrador, pero tengan en cuenta que esto lo vimos siendo niños. Ese contraste tan repentino de estar viendo una caricatura y que de repente saliera un gorila real, que era mucho más alto que los demás, con una forma muy rara de moverse y que además era súper violento, aterraba. Todo esto, sumado a que los muy cabrones de los directores todavía van y te meten una escena con todo el zoom a la cara de un gorila realista. Eso casi se puede considerar como un screamer, porque literalmente nadie en su sano juicio se esperaba eso. Simplemente este episodio fue extraño. Todo esto sin mencionar la escena de la familia que aparece al final. Eso sí ya escapa totalmente de mi comprensión. No tengo ni idea qué puede significar ni el por qué está ahí, pero demasiado del gorila. Vamos al siguiente puesto. Este puesto es más un conjunto de menciones a diferentes momentos que aterrorizaron a muchos, empezando por Cosecha Siniestra de Invasor Sim, un episodio que ni siquiera sé cómo comenzar a describirlo, pero lo intentaré. En este capítulo, la maestra manda a Sim a la enfermería, pero el problema en esto era que la enfermera iba a descubrir que Sim era un alienígena. Camino a la enfermería, Sim mira un salón donde una clase de biología estaba estudiando los órganos humanos, y en ese momento entiende lo que debía de hacer, y es que si quería verse como un humano, necesitaba conseguir órganos humanos. Así, sin pensarlo dos veces, se acerca a un prefecto que lo detiene en el pasillo y lo convierte en su primera víctima. A partir de ese momento, Sim se convierte en un depredador. Recorre la escuela cazando estudiantes desprevenidos, robándoles los órganos y reemplazándolos con objetos al azar. I don't feel so good. The whole pass in Rice Day. Guess. Cosecha Siniestra ya no solo es que sea raro, es genuinamente perturbador. O sea, estamos hablando de una caricatura que se emitía en Nickelodeon, y aún así mostraban a Sim robándole los órganos a sus compañeros como si no fuera nada. Es asqueroso. También le quería hacer una mención a Dientes para Dos de Cat Dog, que bueno, no creo que haga mucha falta explicar qué pasa en ese episodio. El título lo dice todo. Otro momento perturbador es sin duda alguna el episodio de Ensueños de Clarence, un episodio que ya he mencionado un par de veces en el canal y que al igual que los episodios de Bob Esponja, era un episodio que te aterraba por las vibras que emitía. Era surrealista y en general no tenía nada que ver con lo que era Clarence. Los Teletubbies también tuvieron momentos que aterraron a más de uno. Si fuese por mí yo pondría toda la serie, pero si tengo que escoger, sin duda alguna sería el segmento del león y el oso, un segmento que según se decía por la época hacía que los niños lloraran sin una razón aparente. Yo no voy a criticar mucho porque a mí me pasó algo muy similar, pero con la escena que ya hablé en un video, la del títere en la casa de las muñecas. La verdad es difícil de explicar las sensaciones que te producían ver escenas de este estilo cuando eras un niño, pero digamos que cuando es algo muy diferente a lo que estás acostumbrado, terminas aterrado. Y ya para ir cerrando con este puesto, no podemos dejar fuera a Flapjack, una serie que ya de por sí era muy turbia, pero entre los momentos más icónicos estaba la escena del gato y la escena del abuelo este. Tienes que madurar. ¿Madurar? Tengo 38 años. Todo esto, claro, dejando fuera los miles de close-ups que había por episodio. Otra cosa perturbadora que tenía esta serie era este personaje, la esposa Caramelo, que teóricamente era solamente Caramelo en forma de mujer, sin ningún tipo de vida ni movilidad, pero la cosa cambia cuando nos enteramos de la existencia de la supuesta Isla Caramelada y cómo está relacionada al Dulce Reino, siendo supuestamente el mismo lugar. A esto le agregamos las escenas de la esposa Caramelo moviéndose sola y podríamos concluir que la esposa Caramelo era
una dulce habitante más que había escapado y habría acabado ahí con la Rimenta. Es una teoría rebuscada, pero la quise meter aquí porque me pareció interesante. Imagina esto, es Halloween de 1999 y Cartoon Network decide mezclar dos estilos aparentemente muy opuestos, el clásico Scooby-Doo y el formato estilo La Bruja de Blair. El resultado fue The Scooby-Doo Project, un especial de aproximadamente 17 minutos que nadie esperaba y que muy pocos pueden olvidar. En este especial, Vilma tomaba el rol de la camarógrafa. Ahí se documenta la salida de los chicos hacia unos bosques, entrevistas a unos hogareños, encuentros extraños, discusiones, todo se captaba en una cámara temblorosa con errores y pausas incómodas que le sumaban mucha tensión al asunto. Conforme avanzan e investigan más el bosque en busca de algo extraño, llegan a una casa abandonada donde son acorralados por alguien o algo. En la versión extendida, el desenmascaramiento del monstruo resulta ser un humano disfrazado, pero justo cuando están por desmentir todo, aparece el verdadero monstruo, gritando por una ventana. La cámara cae y todo lo que vemos luego es un póster de unas personas perdidas donde aparece toda la pandilla. And was found beside a dirt road. Search parties have spent several days searching the woods and found hundreds of Scooby snacks, but no trace of the teenage sleuth have been found. ¿Han escuchado alguna vez la frase de hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos? Pues hay caricaturas que lo demuestran mejor que cualquier película de terror. A veces no hace falta un monstruo y una criatura salida del infierno. Basta con una persona, una mirada o una historia demasiado real para sentirse aterrado. Y si hay un episodio que representa esto a la perfección, es uno de Coraje, el perro cobarde, que más que miedo te deja con una sensación de incomodidad e impotencia tremenda. Me refiero, claro, a la máscara. El episodio comienza con Muriel recogiendo huevos en el gallinero, mientras Coraje dormía tranquilamente, cuando de repente una mujer con una máscara aparece en el horizonte y empieza a golpear a Coraje mientras se pone a decir que todos los perros eran malvados. Los perros son malos. Muriel los ve y piensa que estaban jugando juntos porque eran amigos, así que le invita a quedarse. En la cena, la mujer revela que su nombre era en realidad Kitty y les empieza a contar sobre su mejor amiga Bonnie, quien había entrado en una relación abusiva con su novio gángster Mad Dog. Cuando Bonnie finalmente se dio cuenta de la persona que era él en realidad, intentó huir, pero él no la dejó irse y no solo la retuvo contra su voluntad, sino que además la amenazó con matarla a ella y a Kitty si Kitty volvía para buscarla. Desde entonces, Kitty había estado deambulando de un lugar a otro, lamentándose el hecho de que probablemente jamás volvería a ver a Bonnie. Por la noche, Coraje espía a Kitty para descubrir quién era en realidad, dándose cuenta de que era un gato. Para no hacer esto demasiado largo, Coraje va a rescatar a Bonnie porque ella no quería que le pegaran, y al final lo consigue. Bonnie y Kitty se reencuentran y por fin Kitty reconoce que no todos los perros eran malos, y el episodio termina con las dos escapando de ahí. Eres un perro muy valiente. Gracias, perro. Gracias por todo. Lo más impactante de este episodio es que a diferencia de otros capítulos de Coraje, aquí no hay monstruos, ni demonios, ni criaturas sobrenaturales. El verdadero villano era una persona común, alguien que representa un tipo de mal que sí existe en la vida real. Ese es el motivo por el que este episodio da tanto miedo, porque no es un susto fantasioso, es un miedo más profundo, el de pensar que algo así podría pasar o está pasando de verdad. Además, el tono del episodio se siente muy diferente, no hay música caricaturesca, ni chistes absurdos, todo se siente mucho más serio, más humano, y eso lo vuelve todavía más perturbador. Ver a Kitty con esa máscara llena de odio, tratando de proteger a su amiga, pero al mismo tiempo cegada por el dolor, hace que el episodio te deje una sensación de vacío. La máscara no te asusta porque salte algo en la pantalla, sino porque muestra una historia de abuso, trauma y amistad en un contexto donde nadie esperaría ver algo así, en una caricatura. Y justo por eso muchos lo recordamos no solo como un episodio triste, sino como uno que de verdad daba miedo. Y ya que estamos hablando de Coraje, hay miles de escenas que pueden entrar perfectamente en este video, pero solo voy a mencionar un par. La primera de todas es este espíritu que se le aparece a Coraje en el episodio de la maldición, y ya por el episodio del gorila de Bob Esponja sabemos que mezclar live action con animación no es buena idea, pero este espíritu solo lo confirma. Soy el espíritu de la luz.
fortuna de la cosecha. Otro del que seguramente se van a acordar es el fantasma del rey Ramsés, que viéndolo ahora se mira poco intimidante, pero en su época esto era CGI de última generación. Para mí este no es tan aterrador a comparación de todos los demás que hay, pero igualmente siendo un niño pues te cagas. Devuelvan la tablilla. Estos fueron los momentos más aterradores de las caricaturas. Si les gustó el video ya saben qué hacer, y sin más que decir, un abrazo máquinas.